sentadas. Autoridades, amigos, amigas, oyentes que nos escuchan, bienvenidos a una nueva edición de los foros de Radio Coruña, con la Agenda 2030 siempre nuestro objetivo, sin perderlo de vista. Hace tan solo unas semanas, a principios de febrero, celebrábamos el primer foro Radio Coruña y teníamos la oportunidad de escuchar a dos personas que sobre la Agenda 2030 se lo saben casi todo. Estuvo con nosotros Cristina Galac, la alta comisionada de España para la Agenda 2030, y también estuvo con nosotros Filipe Almeida, que, como saben ustedes, es el presidente de Portugal Innovação Social. Aprendimos muchísimo en esa ocasión, pero no queremos quedarnos aquí. Entonces, para este foro nos hemos planteado, a través de muchas preguntas, saber qué fuentes de energía actualmente tenemos, si son sostenibles y de qué manera, y qué sistemas de movilidad alternativas tenemos también frente al uso del vehículo particular. En una ciudad y un área metropolitana como la nuestra, en la que los números siempre cantan y ya sabemos los problemas que se producen cada vez que hay algún accidente, por ejemplo, en la entrada o salida de esta ciudad que tanto queremos. Tenemos muchas preguntas en el aire y que seguramente comparten muchos de ustedes. ¿Cuál será el combustible que hará que circulen nuestros vehículos en unos cuantos años? ¿O cuál será la fuente de energía que iluminará nuestras ciudades, nuestras casas, nuestros pueblos? ¿O si la bicicleta será ese sistema de movilidad realmente eficiente y que puede sustituir al transporte público o, por qué no, al privado? ¿Y qué papel, señor rector, qué papel hace la universidad en todos estos cambios que se están produciendo? Bueno, pues preguntas a las que vamos a intentar buscar una respuesta, lógicamente, no a través de nosotros, sino a través de los invitados a esta segunda edición del Foro Radio Coruña. Van a contar sus experiencias, sus proyectos, sus trabajos en sus distintos ámbitos profesionales, gente tan interesante como Heikki Wilstedt. Heikki Wilstedt es una persona que trabaja ya desde hace tiempo en una asociación que tiene que ver con lo eólico, la Asociación Española Eólica, o la Asociación Eólica Española. Después diremos exactamente el cargo que tiene. También tenemos la oportunidad de conocer las experiencias de dos personas que se mueven en el ámbito de la movilidad. Nacho Tomás, que forma parte de una red muy interesante, es la red de Ciudades por la Bicicleta, y también a Daniel Ruiz, que desde Donosti nos va a explicar cuál es su innovadora iniciativa en una ciudad como San Sebastián, donde se ha apostado, pues, por ejemplo, por un reparto de mercancías más sostenible que en muchos casos. Vamos también a escuchar con mucha atención lo que dice, pues eso, la universidad. ¿Cómo? Pues a través del llamado Campus Sustentabilidade, que coordina Adina Dumitru y que seguramente nos va a aportar muchas cosas que no sabemos, pero que seguramente nos van a ir dirigiendo hacia esa Agenda 2030 que tenemos que conseguir lograr y llegar todos los países. Pero no me olvido sobre todo tampoco de una instalación que yo personalmente tuve la oportunidad de conocer hace pocas semanas para un reportaje que me llamó muchísimo la atención. Claro, las cosas que están ahí pero que no se conocen, pues muchas veces no se sabe lo que se está haciendo ni todas las oportunidades que supone el funcionamiento de una instalación como esa. Ledar Vents, Carlos Lamora, director general de la depuradora de Vents. Unas instalaciones en las que se tratan las aguas residuales de la ciudad de A Coruña y de toda el área metropolitana, con lo que eso supone, y después que está apostando también por esa alternativa como fuente de energía, en este caso como combustible, a lo que ya tenemos, al combustible fósil que quemamos y que contamina mucho. En todo caso, nos proponemos en este foro, en este encuentro, saber lo que se está haciendo allá afuera en otras ciudades, los ejemplos que se están desarrollando y si son aplicables o no a una ciudad como la nuestra, y saber, por supuesto, y conocer lo que se está haciendo ahora mismo en A Coruña. Por cierto, que A Coruña forma parte de esa red, efectivamente, de Ciudades por la Bicicleta.
muchísimas gracias en nombre de la organización, en nombre de esta casa, nuestra casa de Radio Coruña, a la Universidad de A Coruña, señor rector, por supuesto también a la Edarbens, señor Lamora, y por supuesto también a la Fundación, que pues una vez más ha acogido un encuentro de estas características con el que pretendemos seguir aprendiendo. Así que bueno, fuentes de energía en primer lugar, después sistemas de movilidad alternativa. Qué mejor que escuchar en primer lugar a nuestro primer ponente. Heikki Willstedt, adelante. Un aplauso. Va sin papeles. No, siempre llevamos chuletas. Bien. ¿Qué destacaría usted sobre todo de la experiencia que lleva a cabo antes de exponer su proyecto ya con todo lujo de detalles? Dentro de lo que es el tema eólico, dentro de lo que es un proyecto que tiene mucho que ver con Galicia, donde sopla fuerte, muy fuerte, a veces con rachas, a veces que nos dejan realmente más que impresionados, que llevan a activar alertas amarilla, naranja, roja. Hace poco lo tuvimos ocasión de contarlo en los medios de comunicación. Radio Coruña también alertó sobre esa cuestión de los vientos. Pues eso, dentro de lo que es el ámbito de la eólica, ¿cuál sería uno de los titulares que usted nos vendería en primer lugar a la hora de hacer su exposición, señor? Bueno, la energía eólica para Galicia puede ser como el petróleo para Kuwait. ¡Qué buen titular! Muy bien, perfecto. Pues nada, ese es su tiempo. Y después, por supuesto, si quieren ustedes, amigas y amigos que nos acompañan, realizar algún tipo de pregunta o cuestión, no dejen de hacerlo. ¿De acuerdo? Adelante, Heikki. Hola, buenas tardes. Bueno, ya me han presentado. Yo quisiera que mi ponencia fuera una introducción al tema de dónde estamos en los temas energéticos y a dónde queremos ir, porque realmente para que lleguemos a donde queremos ir hay que hacer muchas cosas. Pero ya hemos hecho una parte del camino. Primero, empezar con un ejercicio mental. Y si para saber el precio de la electricidad que vamos a pagar, tuviésemos que mirar cada día si sopla el viento o sale el sol o si ha llovido. Os habéis quedado un poco helados, ¿no? Pues ese va a ser el futuro. El futuro probablemente va a ser ese, una aplicación en un móvil o en el televisor o en cualquier pantalla nos dirá mañana va a haber viento, va a haber sol, los pantanos están llenos y entonces la electricidad va a estar barata. Pongan ustedes las lavadoras mañana. O dirá, mañana no va a haber mucho sol, no va a soplar mucho viento, vamos a tener que tirar de baterías y almacenamiento, otro tipo de almacenamiento, no pongan la lavadora. Es un futuro curioso, ¿no? Pero es que ese es el futuro, básicamente, en el que nos vamos a tener que, en cierta medida, como consumidores de energías, adaptar a las energías que tenemos. No adaptar nuestros hábitos de consumo, es decir, no generar nuevos hábitos de consumo alrededor de un mayor y creciente consumo de energías, porque las energías no son infinitas, eso lo tenemos claro. Y si no, para que nos hagamos una idea, esta es una de las imágenes que vio el primer hombre que salió fuera de la atmósfera y se quedó conmocionado, porque se dio cuenta de que la Tierra es un espacio finito flotando en la inmensidad del universo y que todo lo que ocurría dentro de esa esfera azul, se quedaba ahí. Es decir, todo lo que hagamos aquí dentro, para bien y para mal, no sale de ahí. Entonces, todo lo que nosotros hagamos en términos de, si hablamos de cosas que pueden tener efectos sobre la naturaleza, como la contaminación, emisiones de CO2, etcétera, etcétera, no hay forma de que eso se salga. Y no hay forma de esconderlo en ninguna parte, es decir, lo compartimos. Entonces, la ciencia, gracias al desarrollo que tenemos hoy en día, lo que nos dice es que tenemos un incremento del CO2, este es el CO2 en la atmósfera, que durante los últimos 800.000 años ha estado aquí. En 2008 estaba aquí y ahora estamos más o menos aquí. Y como sigamos en esta trayectoria, pues en el año 2100 podemos estar
ahora estamos en más de 400 partes por millón, pues en el año 2100, en el peor de los casos, podemos estar en más de 900 partes por millón, que es algo que no ha ocurrido en el último millón de años. Gracias a la ciencia sabemos eso. Gracias a los estudios que se han hecho, al desarrollo que tenemos tecnológico, que está basado en gran medida al consumo de combustibles fósiles. Eso no hay que olvidarlo. Pero el caso es que ese saber que tenemos un impacto sobre la atmósfera nos ha llevado a la siguiente constatación, que ese impacto del CO2 en la atmósfera está teniendo un efecto sobre las temperaturas globales, el famoso llamado efecto invernadero. Entonces, este aumento del CO2 nos ha llevado a un aumento de las temperaturas. Entonces, lo que dice el famoso dicho, Houston, tenemos un problema, que es cierto, es decir, un astronauta que tenían problemas para volver a la Tierra, en este caso lo que tenemos es un problema, y ese problema es el que está en cierta medida, o en gran medida, empujando a ese cambio de modelo energético que se ha venido a llamar transición energética, y que, como veremos, pues tiene muchas implicaciones. Para que os hagáis una idea, hace exactamente 50 años, bueno, si cogemos 2018 como referencia, la temperatura del planeta era mucho menor. En comparativa con en los últimos 50 años, las temperaturas han aumentado, sobre todo en el hemisferio norte. En España la media de las temperaturas es un aumento de entre 1 y 2 grados, pero no es un aumento homogéneo, es decir, hay zonas que aumentan más, aumentan menos. Si tomamos el caso de La Coruña, por ejemplo, se publicó hace poco un artículo sobre cuánto habían aumentado las temperaturas con respecto a la referencia en las ciudades españolas. Pues bien, A Coruña tenía un aumento de 1,7 grados. 1,7 grados. El mundo ha aumentado en alrededor de 1 grado centígrado. España en España el aumento de la temperatura es mucho más evidente que en muchas otras zonas del planeta. Entonces, claro, lo que hay que tener en cuenta es que el problema del cambio climático no es un problema solamente de España, es un problema de todos los países del mundo. Entonces, la acción tiene que ser concertada, es decir, no se puede hacer solamente por parte de un país, tienen que ser todos los países que tienen que acordar lo que se ha llamado una convención marco de cambio climático. Entonces, en el año 1997 se aprobó el protocolo de Kioto, que fue un primer paso en ese sentido, y en el 2015 se aprobó el Acuerdo de París sobre cambio climático, que establece que si no queremos cambiar de forma radical el clima de nuestro planeta, no podemos aumentar las temperaturas en 1,5 grados. El protocolo de Kioto hablaba de 2 grados, ahora los científicos están analizando las últimas pruebas que tenemos y están reelaborando sus informes y se han dado cuenta que no podemos subir más de 1,5 grados. Fijaros cómo el margen cada vez es menor. Antes estamos ya en 1 y no podemos pasar de 1,5. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que siendo los combustibles fósiles la principal causa de la emisión de CO2, tenemos que tener en cuenta que en un espacio de tiempo muy corto, nuestras emisiones globales tienen que prácticamente llegar a cero. En el año 2050, a más tardar, el mundo tiene que tener unas emisiones netas prácticamente cero. Es un cambio radical, porque eso significa cambiar nuestra forma de ver la energía, de obtener la energía. Porque en el mundo actualmente estamos utilizando prácticamente 2/3 partes de la energía que consumimos proviene de los combustibles fósiles. Entonces, ¿esto es el principio del fin de la era fósil? Pues no lo sabemos. Es decir, es la voluntad que tengamos de realmente llevar a cabo este cambio es lo que hará que realmente al final, en el año 2050, pues, podamos decir si como especie hemos sido capaces de hacer un cambio para salvarnos a nosotros mismos. Porque realmente estamos viendo ya efectos que son brutales, es decir, esto en 2017, fijaros, al mismo tiempo no había ocurrido nunca. 3 huracanes
En el Golfo de México, el primero, este es María, que luego pasó por Puerto Rico y arrasó la isla, todavía no han recuperado, en muchas partes de la isla no han recuperado todavía el suministro eléctrico, 2 años después, y ahí venía un tercer huracán. Es decir, estamos viendo lo que muchos científicos hablan, la era de las consecuencias de no haber hecho lo suficiente para evitar este tipo de fenómenos extremos. Pero la cuestión es, hasta hace poco decíamos, bueno, quizás tenemos que seguir investigando, tenemos que mejorar las soluciones que necesitamos para este problema, y realmente es que en este momento ya no tenemos ni siquiera excusas, porque las soluciones ya están disponibles. Si vemos, por ejemplo, el coste de las energías renovables, en el año 2010, fijaros la fotovoltaica que estaba aquí, que costaba 36 céntimos de dólar, es decir, unos 30 céntimos de euro por kilovatio hora, cómo ha bajado, y en 2017 ya estaba por debajo de los 10 céntimos de euro. Este rango gris es el rango en lo que cuestan los combustibles fósiles. Si vemos la eólica, yo hago propaganda de mi libro, el coste de la eólica ha bajado, estaba ya muy bajo en el año 2010, estábamos en 6 céntimos, no, perdón, en 8 céntimos y ha bajado a 6. Pero como veis, todas las energías renovables prácticamente, salvo la solar de concentración, que todavía le falta un recorrido, pero podría llegar a ese rango, está dentro del rango de los combustibles fósiles. Es decir, hemos sido capaces de desarrollar alternativas tecnológicas para generar electricidad, que no generar evidentemente combustibles líquidos, sino para generar electricidad que son más baratas o en el mismo rango de costes que los combustibles fósiles existentes. Y aquí no estamos teniendo en cuenta los costes externos que generan los combustibles fósiles, es decir, la contaminación. Si le añadiéramos el valor que tiene no contaminar, pues el rango de los precios sería aún más bajo. Todos estos problemas nos lleva también a una presión creciente por parte de la ciudadanía, que no solamente tiene que ver con el cambio climático, sino que tiene que ver con la calidad de vida en las ciudades. El problema de la contaminación en las ciudades está recogida, por ejemplo, en el borrador del Plan Nacional de Integrado de Energía y Clima, que ha mandado el gobierno español a Bruselas. Está recogido en un dato interesante que dice: si se llevan a cabo todas las medidas que están contempladas en el plan, sobre todo en los temas de movilidad urbana, pues se podrán evitar más de 1000 muertes prematuras debido a la contaminación. No nos damos cuenta de la contaminación urbana, no somos tan conscientes de ellos porque realmente es un proceso acumulativo. De repente no nos sentimos mal, sino que, por ejemplo, las alergias no se desarrollan de un día a otro, pero cada vez los casos de alergias en las ciudades debido a la contaminación de las partículas y el dióxido de nitrógeno, etcétera, etcétera, son cada vez mayores. Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos como civilización? Realmente los científicos nos han dicho que tenemos un presupuesto de CO2 al que si compensamos el CO2 realmente no habría que pensarlo desligado de otros contaminantes, porque cuando quemamos cualquier cosa no solamente se emite CO2, que no es tóxico. El CO2 está en la atmósfera, cuando respiramos no pasa nada. Lo que es tóxico es lo que va con nosotros cuando quemas algo, pues eso, las partículas, los compuestos nitrogenados tienen efectos sobre la salud y sobre el medio ambiente. Pero el CO2 en principio no tiene un efecto directo sobre ni los humanos ni otros seres vivos. Pero el caso es que tenemos un presupuesto que los científicos han calculado en alrededor de unos 400 gigatoneladas de CO2 que podemos emitir de aquí al año 2050 para poder estar en este rango de seguridad, que es tener un 50% de probabilidades de no sobrepasar los 1,5 grados de temperatura del planeta. Si seguimos en la misma senda que llevamos hasta ahora, ese valor
ese presupuesto de 550 lo podríamos haber ya sobrepasado, perdón, 400 lo podemos haber sobrepasado en el año 2037. Por eso es urgente tomar medidas para conseguir llevarnos a una senda por la cual no reduzcamos nuestras emisiones. ¿Qué significa este presupuesto? Porque llevado a cada uno de nosotros, ¿exactamente qué significa? Bueno, pues por ejemplo, que en cada habitante del planeta, en teoría, tiene un presupuesto de 55 toneladas de CO2 que emitir de aquí al año 2050. Y vosotros diréis, ¿y yo cuánto emito? Esa es una cuestión interesante. Pues vamos, sí, efectivamente, lo que es interesante es que los ciudadanos del planeta no emiten igual, cada uno a su manera y en ciertas cantidades. Un ciudadano medio de Estados Unidos, por la utilización de energías, no son todas sus emisiones, emite casi 15 toneladas de CO2 al año. En esas toneladas están incluidos su consumo propio y el hecho de que tiene que funcionar la economía norteamericana. No solamente es suya personal, sino que es la división de todas las emisiones por energía de Estados Unidos entre los habitantes del país. No necesariamente cada habitante de Estados Unidos emite eso, él mismo, pero en conjunto es lo que se emite por media de cada ciudadano. Comparemos con los chinos. Los casi 350 millones de americanos emiten 15 toneladas. Los chinos emiten casi 6 toneladas de CO2 al año por ciudadanos. Los americanos, su presupuesto lo gastan en 3 años y 9 meses. O sea que en el año 24, prácticamente, 2024, ya no tienen presupuesto. Deberían estar en cero, si fuésemos justos, si hubiese justicia climática. Si los chinos tienen 8,4 años. Los hindúes, 1,6 toneladas de CO2 al año por ciudadano. 35 años. Ellos sí que llegan al año 2050. La cuestión es, ese es un dato interesante, el mundo tendría que ir a esa media, emisiones, alrededor de 2 toneladas de CO2 por habitante mundial. En este momento estamos en más de 4, para el año 2030. Nosotros, 5,14. Tenemos un presupuesto de 10 años. ¿Cómo alargamos ese presupuesto? Pues bajando las emisiones. Claro, evidentemente de todo el país, pero al final cada uno de nosotros es responsable de alrededor de 2 toneladas de CO2 propias en su consumo habitual diario. Anual, perdón. Y este señor es el presidente de Haití, 0,3 toneladas de CO2 al año. Claro, cada país tiene unas emisiones que van acorde, por un lado, al tipo de economía que tiene. Más industrial, como los chinos, tiene más emisiones. Más de servicios, como España, tiene menos emisiones, comparativamente con Estados Unidos, por ejemplo. Y un país poco desarrollado y y prácticamente sin industria, en el mundo, se llaman los países menos desarrollados del planeta, pues están en ese nivel de emisiones por ciudadano. Evidentemente, están prácticamente solamente a 1000 kilómetros de diferencia, alrededor de 1000 kilómetros, entre este y este. Y sin embargo, la diferencia es enorme. ¿Por qué os pongo esta foto? Porque tenemos que ser conscientes de que dentro de un planeta finito, no podemos, cada uno de nosotros no podemos pensar que si no hacemos nada nosotros, alguien lo hará por nosotros. Pero también tenemos que pensar que los demás también tienen que hacer algo. Porque si los americanos no hacen nada, por mucho que el resto hagamos, se nos van las emisiones de sus 350 millones de habitantes. Con Barack Obama sí que Estados Unidos firmó el Acuerdo de París. Sin embargo, el señor Trump, que debe de tener una huella ecológica bastante amplia,
pues ha decidido que va a sacar a Estados Unidos del acuerdo. Entonces, eso, bueno, veremos qué pasa con eso. Hay razones para el optimismo. Entonces, el reto que tenemos es sustituir prácticamente en casi todas las aplicaciones, sobre todo energéticas, los combustibles fósiles en 35 años. Como decía, se puede hacer, hay múltiples estudios que dicen que se pueden hacer. Lo que pasa es que se necesita una movilización, yo creo que es el símil más adecuado, similar a lo que tuvieron Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente enfocar las inversiones, no desviar las inversiones, por ejemplo, en desarrollar más minas de carbón o en explotar más el petróleo, sino que todas las inversiones, irlas enfocando hacia ese cambio energético. El caso es que está ocurriendo. No sé si habéis visto que hace más o menos la semana pasada el Fondo Soberano Noruego, que está basado en ingresos del petróleo, porque Noruega es el mayor productor de petróleo de Europa occidental, sin contar Rusia obviamente, tienen acumulados alrededor de un billón, es decir, algo equivalente a la economía española, en un fondo soberano para pagarse las pensiones. Eso que dicen, me lo meto en la hucha y cuando se nos acabe el petróleo, pues viviremos todos bien gracias a nuestro fondo, lo cual tiene bastante sentido, bastante previsor. Pues ese fondo, que de hecho hasta hace poco tenía inversiones en España equivalente al 2% del IBEX, está en manos de ese fondo soberano. No sé si han ido desinvirtiendo o no, eso hasta hace 2 años. Ese fondo ha dicho que paulatinamente en los próximos años va a salir de todas sus inversiones en combustibles fósiles. Es decir, empresas que se dediquen a la explotación de carbón o de petróleo o de gas, el fondo va a retirar sus inversiones y va a poner a la venta esas acciones. Claro, ¿qué han dicho? Han dicho no lo vamos a hacer de repente porque entonces se puede hundir el valor de esas empresas. Han dicho lo vamos a hacer poco a poco. Bueno, pues es un cambio, pero no es el único. Es decir, hay un gran movimiento mundial de desinversión, está sobre todo en temas de carbón. Prácticamente en muchos países los grandes fondos inversores están huyendo del carbón porque hay un riesgo muy grande de que las empresas que se dedican a la extracción de carbón y a la comercialización de carbón en pocos años prácticamente dejen de existir, sobre todo en los países occidentales. De hecho, en Estados Unidos han quebrado en los últimos años 3 de las 5 más grandes empresas de carbón, de extracción de carbón. Bueno, no es que hayan quebrado, han declarado que están en quiebra, lo cual significa que tienen que reestructurarse. Bueno, pero ahora esa era la primera parte, poner un poco el marco de cuál es el marco de donde nos movemos, por qué nos movemos a una determinada dirección, y vamos a ver qué es lo que ha decidido la Unión Europea. La Unión Europea ha aprobado en los últimos, a lo largo entre el 18 y el 19, un nuevo paquete de energía y clima, que es el que va a regir desde el año 2021 hasta el año 2030. Los próximos 10 años, como decía en la parte anterior de la presentación, son los más importantes para lanzar esa transición energética que lleve a salir de los combustibles fósiles. ¿Qué se ha aprobado? Pues se ha aprobado alcanzar como conjunto de la Unión Europea el 32% en energías renovables. Para el año 20 teníamos un objetivo de 20% en energía final, en el año 2030 32%. En eficiencia energética, es decir, ahorros, un 32,5% respecto al tendencial que se estableció en el año 2007, es decir, en vez de seguir aumentando, pues seguimos bajando el consumo energético, mediante medidas como por ejemplo las bombillas, la utilización de bombillas LED, que todos ya conocemos, pero también cualquier otro tipo de medida de eficiencia energética, como son las bombas de calor en las casas, la mayor eficiencia de las nuevas edificaciones, etcétera, etcétera. Y todo ello nos tiene que llevar a una reducción de las emisiones del 40% respecto a 1990. Bueno, eso
si lo vemos desde un punto de vista de lo que es necesario, estamos todavía un poco cortos. Habría que hacer un poco más. Porque si queremos llegar del 30 al 50 a prácticamente cero emisiones, nos queda todavía 60% de las emisiones que teníamos en el año 90, que no eran muchas, pero es un periodo relativamente corto. Y en nuestra querida España, ¿qué es lo que se pretende hacer de aquí al año 2030? O por lo menos es el plan que se ha mandado a Bruselas, porque cada país tiene que elaborar su plan y lo tiene que mandar a Bruselas para que lo junten todos y entre todos se cumplan esos objetivos que os acabo de hacer ver. Bien, primero pararnos un momento en este mapa y realmente España, o la península ibérica, porque Portugal también cuenta, tiene una peculiaridad muy interesante desde el punto de vista de la energía, que está dentro de lo que son la parte de la influencia del Atlántico, o sea, de los vientos del Atlántico, las perturbaciones que cruzan la península, bien lo sabéis aquí, que llegan las perturbaciones, pero al mismo tiempo está en una latitud bastante al sur, comparado con el resto de Europa, por lo cual hay mucha radiación solar, aunque aquí en Galicia efectivamente no es lo mismo que en Córdoba. Pero aún así, en Galicia hay mucha más irradiación solar que en la mayor parte del resto del continente europeo, sobre todo más al norte. Entonces tenemos una suerte que nos ha venido a ver cuando se trata de la transición energética, que es que tenemos unos recursos renovables que son verdaderamente mayores, prácticamente los mayores que tiene cualquier país en Europa en este momento. Porque tenemos una combinación. La hidráulica no es que sea mucho, pero tenemos eólica, tenemos fotovoltaica, tenemos algo de biomasa, tenemos una combinación muy buena de todas las recursos renovables. Entonces, la cuestión es cómo aprovecharlos. Pues bien, los objetivos que se han mandado a Bruselas para España son, para el año 2030, bajar las emisiones en un 20% respecto a 1990, cuando en este momento estamos en un más 15, es decir, estamos en 15% más que en el año 90, por lo cual, en vez de seguir subiendo, pues lo que queremos es bajar, es lo que hay que hacer realmente. Las energías renovables, estamos en un 17,5, en el año que viene probablemente estemos alrededor del 20%, pues que se quiere llegar al 42%. Partiendo de la base de lo que acabo de decir, las energías renovables están en costes, son competitivas y en España hay mucho recurso. Ya veremos sobre eso. Y luego la eficiencia energética se quiere reducir prácticamente en un 40% el tendencial del consumo energético español, que en este momento está en un menos 23 respecto al tendencial que teníamos en el año 2007. Y desde el punto de vista de las energías renovables, el punto más importante, que es muy interesante, es que en renovables eléctricas, que son las tecnologías de las que os he hablado, queremos alcanzar un 74% de toda la energía. Entonces, estamos en 37, prácticamente tenemos que duplicarlo. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. ¿Cuáles son los puntos de partida? Fijaros, en España en el año 2015, la mitad de la energía final que consumíamos son productos petrolíferos. Ahí la electricidad en este momento, hasta hace poco, no podía hacer mucho. Aquí tenemos el gas natural, la electricidad no renovable y aquí tenemos la electricidad renovable y las energías renovables térmicas. Aquí está el carbón en energía final. El carbón se consume también en producción de electricidad. ¿Dónde queremos ir? Pues básicamente queremos que toda la parte de electricidad renovable se desarrolle mucho más y también la parte térmica, sobre todo en residencial, se desarrolle mucho más también en términos renovables. En total, en términos eléctricos, vamos a aumentar en 57 gigavatios, que para que os hagáis una idea es prácticamente triplicar lo que tenemos ya instalado. Entonces, ¿cuáles son los tres grandes cambios que van a ocurrir? Es decir, van a ocurrir probablemente, aunque no se quiera, porque el desarrollo, digamos, a lo que nos lleva al desarrollo a nivel mundial de las tecnologías y de la visión de los ciudadanos y de las empresas, es a lo que nos lleva. Uno, es la electrificación, pero sobre todo la movilidad.
decir, la movilidad ya no va a estar basada tanto en tener la propiedad de vehículos para transportarte, sino en utilizar vehículos, sobre todo en las ciudades, en vehículos eléctricos probablemente, o las bicicletas, que luego veremos, para movernos de un sitio a otro. Eso tiene muchas implicaciones, pero no es este el sitio donde, el lugar y en el momento, no quiero entrar demasiado en esa descripción, pero tiene impactos también sobre la industria. Pero la cuestión es que es imparable, porque la movilidad de las ciudades, el modelo de meter más coches en las ciudades se ha visto que no funciona. Es decir, calidad de vida, no. Los ciudadanos quieren más calidad de vida, no quieren más contaminación. Por lo tanto, eso nos lleva al segundo punto, que es el protagonismo del territorio. El territorio es fundamental. En España tenemos la ventaja que tenemos mucho territorio, no hay una gran densidad de población, tenemos muchos recursos renovables y podemos utilizar esos recursos renovables para producir energía. Por eso es lo que decía al principio, Galicia puede ser, salvando las distancias, el Kuwait del viento. ¿Por qué? Porque en Galicia hay mucho viento. Si se sabe utilizar, si se sabe promover esa utilización, se puede generar mucha energía. El principio podría ser, como ya se hace, en Galicia hay 3.300 megavatios instalados, se genera electricidad, pero el futuro de la utilización de las renovables no pasa solo por la electricidad. Tenemos ya desarrollos de hidrógeno, es decir, a través de la electrolisis, generar hidrógeno que se pueden utilizar en barcos, que se pueden utilizar en trenes, hay trenes ya que funcionan con hidrógeno. Todo eso significa que el hecho de tener un recurso abundante como es el viento se puede transformar en otros productos energéticos de incluso más valor añadido. Y luego tenemos los ayuntamientos. Los ayuntamientos es donde está ocurriendo la revolución realmente de la movilidad. Las nuevas ideas empresariales de cómo hacer más sostenible, cómo aumentar el bienestar de los ciudadanos en las ciudades y en los pueblos. Y ese va a ser el gran, digamos, el territorio, y los ayuntamientos es donde se va a jugar esta gran partida de transición energética. Y luego tenemos la innovación empresarial. Bueno, después de mí entiendo que vienen precisamente alguien que nos va a contar sobre este tema. Pero se generan nuevas oportunidades. Evidentemente es un tiempo de cambio, va a haber cambios, pero son necesarios, porque evidentemente no podemos seguir utilizando los combustibles fósiles al infinito, entre otras cosas porque son finitos, en algún momento se van a acabar, pero es que tenemos que hacerlo antes de lo que queríamos y hubiésemos querido, porque tiene unos efectos que a largo plazo no queremos tener que lidiar con ellos. Entonces, en los próximos 10 años el reto va a ser precisamente cómo conjugar esa necesidad de cambio con el desarrollo de nuestras vidas en un territorio, en unos ayuntamientos, creando más valor añadido a través de nuevas ideas dentro de este cambio. Si intentamos ir en contra de donde va, digamos, por llamarlo de alguna forma, ola de cambio que está ocurriendo a nivel mundial, lo único que conseguimos es perder el tiempo, básicamente, perder tiempo nosotros y hacernoslo perder también a los que vienen detrás de nosotros, porque no se generan los conocimientos, no se generan las empresas, no se generan todo lo necesario para poder seguir adelante en la dirección en la que se está moviendo todo el mundo en este momento. Entonces, estas eran un poco las ideas, yo creo que era para introductorias. Luego seguramente hablaremos más sobre todos estos temas, pero para mí ha sido verdaderamente un placer poder compartirlas con ustedes. Gracias. Un momentito, Heiki, porque igual hay un par de preguntas. Ah, vale. Por parte del público. ¿Hay alguna persona que quiera formular una cuestión al director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de la Asociación Empresarial Eólica? ¿O pasamos al siguiente tema, que él ya nos lo ha dejado en bandeja, francamente? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Dónde? Perdón, no le veo. Allí. De acuerdo. Un momentito. La respuesta le pido que sea lo más concreta posible, ¿de acuerdo? Un poquito. Sí, ahora, bien. Perfecto. Mi pregunta es en relación con un tipo de energía renovable, y concretamente la eólica,
y con el desarrollo a medio y largo plazo de los parques eólicos marinos, que están más actualizados en otros países de Europa, que tengo entendido que Dinamarca, por ejemplo, y aquí no están ausentes en la península ibérica. Y quería saber un poco por qué, cuál es el motivo. Bueno, hay tres razones. Es decir, la primera es que los países donde se ha desarrollado es porque hay una plataforma marina que ha permitido, plataforma marina que hace que el nivel del mar sea bajo, o sea, que haya poca profundidad y se puedan anclar en el fondo marino. En España esa circunstancia se da en muy pocos sitios, como es el Golfo de Cádiz o cerca de la desembocadura del Ebro. En Galicia, en algunas de las rías, de hecho había algún proyecto incluso planteado en alguna ría en Galicia, pero todo eso, debido a que los costes eran mucho más altos, se plantearon alrededor del año 2008-2009, pues no se llegaron a hacer porque se necesitaban más incentivos en ese momento, y entonces esto se ha desarrollado sobre todo en el Mar del Norte europeo. Lo que ocurre es que ahora hay una nueva tecnología que da nuevas opciones también para España, que es la energía eólica flotante, que no está anclada en el fondo, está sujeta por unos cables y con un sistema equilibrado, no es, como dice la palabra flotante, está flotando y se genera electricidad y lo puedes llevar, por ejemplo, más lejos en la costa, por lo cual no hay menos afección, por ejemplo, a la pesca o a los barcos, y al mismo tiempo cada vez es más competitivo. Por lo tanto, eso abre nuevas posibilidades, lo estamos viendo ahora. Sobre todo en Canarias es una opción muy interesante, porque en Canarias se sigue quemando combustible fósil en forma de fuel oil, y eso es carísimo y súper contaminante. Muy bien, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Heike, muy amable, nos ha dejado francamente preocupante con los datos que ha aportado, pero también, bueno, pues con muchos deberes para poder efectivamente llegar a ese reto de la Agenda 2030, de las fuentes de energía, de las nuevas fuentes de energía. Vamos a hablar de los sistemas de movilidad alternativos al vehículo particular, sobre todo, insisto, una cuestión que nos preocupa y mucho en una ciudad y un área metropolitana como la de A Coruña. El lema de este foro, de esta edición de Radio Coruña, es A Coruña que tenemos, A Coruña que debe ser y A Coruña que será. Y en todo esto el tema de la movilidad tiene mucho que aportar para avanzar, sobre todo, pues eso, por sistemas que sean alternativos, que mejoren nuestras vidas y que sean sostenibles. Bueno, vamos a ir con las presentaciones de nuestros invitados, dos que están no en el auditorio de A Fundación, sino uno en Murcia y otro en San Sebastián. Primera presentación, Nacho Tomás. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Nacho Tomás. Es una de las voces más autorizadas si hablamos de la red de ciudades por la bicicleta. Supongo que hasta Murcia no habrá ido en bicicleta, señor Tomás. Bueno, yo vivo en Murcia, me muevo en Murcia con mi bicicleta habitualmente, por lo que sí, la uso a menudo. Muy bien. El otro invitado está en San Sebastián, en Donosti, Daniel Ruiz. Buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon, buenas noites. Buenas noites. El señor Ruiz coincide en el segundo apellido de Nacho y el primero de Daniel, qué coincidencia, ¿no? Pues Daniel Ruiz es uno de los responsables de una compañía innovadora en esto de la movilidad alternativa, a la hora de hablar, por ejemplo, pues del reparto de mercancías. Y es que, no sé si saben ustedes, pero San Sebastián se ha sumado a un proyecto europeo que se llama Chivitas, y en ese proyecto europeo una de las piezas y medidas tiene mucho que ver con lo del reparto de mercancías. Enseguida hablamos Daniel y enseguida hablamos Nacho, porque aquí, lógicamente, tenemos que potenciar lo local también, lo coruñés. Tenemos a otros dos invitados que nos van a hablar de sus experiencias. Fran García, adelante, al escenario, y Andrés Souto. Un aplauso para ellos también, por favor. Os presento. Fran García, el de la camiseta amarilla, es director de la Escuela da Bici, de la asociación Moviliza, que impulsa desde el principio, desde su nacimiento, el uso de la bici como transporte más sostenible, pero no el único. También el transporte público
y otro tipo de transportes como el ferrocarril, pero Fran García es uno de los usuarios que más se puede ver por los carriles bici que hay en la ciudad de A Coruña. Gracias, Fran, por venir. Gracias a vos. Y Andrés Souto es el director de una empresa también en esta historia de la movilidad muy interesante a la hora de analizar todo este campo. Es el director de la empresa de mensajería y marketing, dilo tú. Ah, quería que lo dijeses tú. Van Bike. Sí, Van Bike. Sí, claro que sí, Van Bike, porque son iniciativas que siempre llaman la atención porque, bueno, pues circulan no en coche ni reparten en furgonetas, sino en bicicleta. Así que muchísimas gracias también, Andrés. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar vamos a hablar con Nacho Tomás, es el secretario técnico de la red de ciudades por la bicicleta. Insistimos, la red a la que pertenece también A Coruña, gracias a esa iniciativa llevada a cabo por el Concello de A Coruña, impulsada por su alcalde, Xulio Ferreiro, que asiste a este encuentro, y también por su concejal de movilidad, que aquí también está, Daniel Díaz en Grandío. Estamos hablando de A Coruña, donde no sé si sabrán ustedes que 700 ciclistas circulan por el recientemente finalizado carril bici de Linares Rivas, y que el objetivo del actual gobierno local es llegar a junio, al verano, con casi 35 kilómetros de carril bici construidos, de los cuales actualmente están rondando la treintena, andan 21 o 30 por ahí. Nacho Tomás, a ver, eso de la red de ciudades por la bicicleta, ¿cómo se conjuga los intereses, la singularidad de 550 ciudades que están sumadas a esa red? ¿Cómo lo hacéis y cuál es vuestro método de trabajo? Pues vamos a ver, el método de trabajo de la red es bastante sencillo, somos una red de ciudades y al final nos reunimos entre todos, ahora explicaré un poquito cómo funcionamos, para intentar darle a la bicicleta el protagonismo que debe tener en las ciudades. Antes de empezar, sí me gustaría dar las gracias a Daniel Díaz Grandío especialmente por ofrecer esta participación de la red, al alcalde también, por supuesto, un saludo de parte de la red de ciudades por bicicleta de la que ellos forman parte. Y lo dicho, bueno, también felicitarles por esta noticia de que se van a duplicar el número de carriles bici en la ciudad de La Coruña en las próximas fechas, así que es un placer para nosotros oír estas noticias por todo el territorio español, la verdad. Decías lo de conjugar la singularidad de las ciudades. ¿Cuál es vuestra apuesta y cómo estáis trabajando en la misma? Pues mira, la red está compuesta actualmente por 117 socios que forman parte de todos los puntos del país. Somos prácticamente todas las capitales de provincia de España y otros muchos pueblos o ciudades más pequeñas. La red está formada por una junta directiva que es a nivel político, los representantes políticos. Nuestro presidente actualmente es Antoni Poveda, que es el vicepresidente del área metropolitana de Barcelona. Esta persona es la que lleva la junta directiva y la que representa el lado político, y después por el lado técnico estoy yo como representante principal, y después tenemos un equipo que ha puesto en marcha la propia presidencia, la AMB. ¿Qué es lo que intentamos nosotros principalmente? Es, como te decía antes, darle a la bicicleta ese protagonismo que ha perdido con el paso de los años y darle su hueco en la ciudad, ¿no? Entonces, en palabras de nuestro presidente, lo que intentamos es que en bicicleta se pueda ir de un punto del otro de cualquier ciudad de España, al menos con las mismas facilidades en las que se pueda acceder con coche o con moto a nivel privado, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Que es la pregunta que me estabas haciendo. Pues tenemos 3 grandes comisiones de trabajo que se encargan de 3 grandes temáticas que afectan a los municipios que componen esta red, que como te he comentado somos 117, pero realmente representamos a más de 550 municipios de toda España, porque algunos asociados son diputaciones, son mancomunidades o son incluso consorcios de transporte. Estas 3 grandes comisiones, como te comentaba, son grandes ciudades, son intermodalidad y transporte y acceso a centros de trabajo y promoción y comunicación. Cada una de ellas tiene unos objetivos diferentes, sobre todo englobados dentro de la propia red, y yo creo que la forma de trabajar que tenemos es bastante efectiva. Tenemos también una asamblea que se reunió precisamente la semana pasada en Bilbao, en la que aprobamos los nuevos estatutos de la red, que precisamente este año cumple 10 años. ¿Cómo conseguís Nacho, la convivencia entre el peatón, entre el conductor del vehículo, también del autobús, del transporte público, y el ciclista? ¿Cuáles son las ideas claves que vosotros manejáis para que esto realmente sea efectivo y que se avance en este camino?
Hombre, nosotros tenemos claro que las ciudades deben ser más amables. Apostar por la bicicleta por parte de un ayuntamiento, de cualquier ayuntamiento del país, supone apostar por ciudades más limpias, ciudades más sanas, más saludables para nuestros niños, ciudades en las que no tengamos episodios de contaminación. No sé en Coruña, pero vamos, en el resto de ciudades de España ya no solamente sucede en las grandes capitales como Madrid y Barcelona, en Murcia mismo, donde yo vivo, en Valencia, se suceden los episodios de contaminación en las ciudades provocados principalmente por el uso indiscriminado del vehículo privado. Queda claro que nosotros no estamos en contra del coche, lo que sí que estamos en contra es del uso indiscriminado del coche que se produce en las ciudades. Hace poco vi una noticia que en algunas capitales de Galicia se sufría el mismo caso que sufrimos en otras ciudades de España, que es esos momentos de horas punta en los colegios, ¿no? Cuando entran los padres y dejan a sus hijos en los colegios, esas dobles, triples filas, eso que sucede, ¿no? en todo el país. ¿Qué es lo que apuesta, cuando una ciudad apuesta por la bicicleta, qué es lo que convierte en esta ciudad? Una ciudad más limpia, como decía, más amable, una ciudad en la que la gente haga ejercicio para ir a su trabajo, una ciudad que ataque un poco el sedentarismo que estamos viviendo muchos de los habitantes de las grandes ciudades, que nada más que nos metemos en el coche, vamos a trabajar, nos volvemos a casa. O sea, al final la bicicleta supone trabajar muchas áreas transversales en las ciudades, y yo creo que es una herramienta que mejora la ciudad en muchas de estas diferentes segmentos, ¿no? Entonces, lo que comentabas de la convivencia entre diferentes medios de transporte, yo creo que al final el respeto mutuo es clave, pero sí que es cierto que debemos intentar trabajar desde la red de ciudades por la bicicleta y desde el resto de actores que trabajan por la bicicleta en quitar un poco esa leyenda, porque al final es un mito de la problemática de la convivencia entre el peatón y el ciclista. No es tal esa convivencia. Hay 4 ciclistas locos en todas las ciudades que van por las aceras y van haciendo ruido, haciendo daño, es cierto, como también hay 200.000 millones de coches que se saltan los semáforos y aparcan en doble fila o aparcan encima de la acera, y como estamos acostumbrados, como que no nos molesta, ¿no? Entonces yo creo que hay que acabar con ese mito de la convivencia peatón-bici. La mayoría de los ciclistas somos bastante respetuosos con los peatones. Yo mismo, cuando voy a una zona peatonal, me bajo de la bici y voy andando, y yo creo que al final no deberíamos trabajar en reforzar ese mito, ¿no? Al final la bicicleta tiene un hueco, el peatón sobre todo es el más importante en cualquier ciudad, eso lo tenemos claro, pero hay que intentar atajar en la reducción del uso del vehículo privado, del coche, en las ciudades. Enseguida vamos a hablar con Fran García y con Andrés Souto, precisamente para que nos den esa visión local, la de una ciudad como la nuestra, sobre lo que hay y sobre lo que no hay. Pero antes de nada, Daniel Ruiz, esto de Chita, ¿cómo nació y cómo surgió dentro de una ciudad, repetimos, como Donosti, que apostó por un proyecto europeo de darle un giro al reparto, por ejemplo, de mercancías? Pues yo seguro que en casco histórico como el de aquí de A Coruña, con calles estrechas, con algunas dificultades a la hora de moverse por parte del transporte. ¿Cómo surgió y sobre todo qué modelo sigue San Sebastián en este punto? Muy bien, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Primero de todo, y aprovechando, así no me olvido de decirlo, aprovechando que está el alcalde responsable de movilidad, les invito a ser ambiciosos, porque se puede ser, y no me refiero por el caso de La Coruña, sino en general, creo que hay que ser ambicioso y querer es poder. Entonces estáis invitados, todos los que estáis en la sala, a visitarnos aquí a Donosti, que si no conocéis Donosti nos parece una de las mejores ciudades de la península. Así que estáis todos invitados, incluidos alcaldes, responsables de movilidad y el resto de personas que estáis en la presentación, y sería un placer recibiros para que podáis ver lo que estamos haciendo aquí. Lo que es Chita casi fue una casualidad de la vida, así de rápido y pronto. Nació la empresa después de haber presentado un trabajo en la universidad, donde después de presentarlo, una de las personas que lo presentan tiene un accidente en coma, tiene un accidente en moto y se queda en coma, y a partir de ahí nace el proyecto. Es decir, decidimos llevar a la realidad aquel proyecto que habíamos llevado a una asignatura de la universidad. El proyecto consistía en traer a Donosti un servicio de bicitaxis, donde pudiéramos ofrecer a los visitantes de Donosti, que son muchos, la posibilidad de visitar nuestra ciudad y hacerlo en bicicleta, pero con el lujo de no tener que pedalear. Es decir, que alguien te llevase a conocer Donosti utilizando los pedales, pero sin tener que pedalear. Tuvimos la casualidad en el 2009, como comentabais en la jornada, que Donosti entró en un proyecto europeo que se llama Civitas, y en el año 2009 se dieron 2 casualidades.
Una fue que había un repartidor de DHL que pasaba cerca de la parada de los bicitaxis, y cuando vio los bicitaxis nos pidió el favor de si le podíamos llevar unos paquetes al fondo de la calle, de la parte vieja. Es decir, no es una parte vieja muy grande, pero sí es verdad que no está permitido el acceso de furgonetas a partir de las 11:30. Pues cuando eran las 12 del mediodía, si no le había dado tiempo a llevar todos los paquetes, pasaba por la parada de bicitaxis y pagaba viajes de bicitaxis a los taxistas para que llevasen paquetes. Esto fue una casualidad. Y la segunda casualidad fue, como decíais, lo del proyecto europeo Civitas, donde el ayuntamiento hizo un cambio que sugiero que se haga también en cualquier ciudad porque fue muy útil. El cambio fue que las partes viejas, en vez de controlarlas por un agente de movilidad que a las 11:30 obligaba a todos los coches a despejar la zona, pusieron 2 cámaras, es decir, 2 solos posibles salidas de la parte vieja. En furgoneta solo se puede salir por 2 sitios y en estos 2 sitios hay 2 cámaras. Entonces ahora la multa ya no te la pone una persona, sino te la pone una cámara, y además te las pone a las 11:30. Es decir, cuando son las 11:30, furgoneta que me ha salido de la parte vieja, furgoneta que recibe una multa, porque esa es la norma y el deseo de que la parte vieja sea para los peatones a partir de las 11:30 y de forma integral. Es decir, que no sea es que es el repartidor que pasa todos los días. Entendemos perfectamente la empatía que puede coger un agente de movilidad con todos los transportistas que todos los días pasan por la misma zona. Entonces, un criterio creo que muy bien elegido fue poner estas cámaras. Entonces, si juntamos la casualidad del conductor de DHL con la casualidad de que pusieran cámaras en la parte vieja para controlar las salidas, ahí nació Chita. Chita, nos dedicamos a la distribución de última milla. Tenemos clientes que son operadores logísticos, ese es DHL, Correos Express, GLS, Seur y Tipsa. Estos 5 clientes a las mañanas, en vez de entrar ellos hasta las partes centrales de la ciudad con su furgoneta, descargan detrás mío a nuestro local toda la mercancía de los códigos postales que es llevable en bicicleta o triciclo de carga. Y nosotros desde aquí lo que hacemos es, tenemos el mapa de Donosti pintado en el suelo, descargamos todos los paquetes y le ponemos como si fuera un Google Maps enorme encima del mapa, donde vamos poniendo todos los bultos y las expediciones de todos los paqueteros, y así cuando hacemos una calle no la hacemos una vez con cada paquetero, donde al final estaríamos, no digo colapsando, porque ojalá estuviéramos colapsando de triciclos la parte vieja, pero sí es verdad que incluso somos más eficientes porque intentamos molestar lo mínimo, y molestar lo mínimo entendemos que es pasar por una calle y dejar todos los paquetes a la vez. No solamente no molestamos, sino que además es la única forma de ser rentable en la logística. No sé si conocéis el mundo de la logística, voy a dar solo 2 datos que suelen sorprender a la gente que no conoce este sector. Supongo que todos habréis comprado alguna vez por internet y os voy a decir 2 cosas. El precio medio que se paga por una entrega de este tipo de paqueteros, de todos los que he dicho y de todo el resto, es alrededor de media 1,5 € por entrega hecha. Entrega hecha. Es decir, si no estáis en casa y el repartidor tiene que volver otro día o tiene que volver otros 2 días, todos los intentos que ha intentado entregaros el paquete y que no lo ha conseguido, eso no lo va a cobrar. Y eso es así de duro. Entonces, ante esta situación de este sector y un poco lo felicianos que nos sentimos en Chita, dijimos, bueno, pues nosotros creemos que podemos cambiar este modelo y lo vamos a intentar. Y además lo vamos a hacer de forma sostenible. Sí. Y esa es la invitación que tenéis. Si queréis venir a verlo en vivo y en directo, al día recibimos unas 400 expediciones de todos estos paqueteros. Somos 10 personas trabajando. Hemos demostrado que se puede hacer este trabajo tanto chicos como chicas. Hemos demostrado que este trabajo no tiene que vivirse con este estrés y con esta situación que sufren muchos repartidores, que no es una situación donde se cuiden los tratos laborales. Todos conoceréis diferentes empresas que trabajan con una bicicleta y una mochila grande detrás. Esto no es para nosotros el mejor ejemplo. Sí es verdad que es de lujo porque van en bici y de lujo porque han visualizado que se pueden llevar paquetes en bici. Solo falta una parte, la parte de la cuestión laboral. Nosotros la cuidamos y al igual que nosotros, y me gustaría poner eso también en la sala, hay 67 empresas como Chita repartidas en toda España. Vosotros en A Coruña sois muy afortunados porque tenéis a una de las mejores, que es Van en Bike, y os lo podrá contar Andrés. Vamos a darle paso ya a Daniel. Un placer estar en la conversación y no me quiero enrollar más, pero eso, sobre todo poner encima de la mesa que querer es poder
que hay que ser ambicioso y que todas las calles que se quieren se peatonalizan. Hemos y que toda la visualizado- gente, desgraciadamente, se ha acostumbrado a comprar por internet y los paquetes tienen que llegar a casa. El mejor sistema de hacerlo, en triciclo y bicicleta. Hemos visualizado perfectamente en qué consiste el proyecto, la iniciativa y efectivamente ese desarrollo, ese sistema de movilidad. Pues nada, Banenbike, adelante Eduardo y Fran García, Andrés y Fran García de Moviliza. Interactuar, ¿tenéis alguna reflexión sobre las aportaciones que ha hecho tanto Nacho Tomás como Daniel Ruiz? Micro, Fran. Sí. Bueno, a mí me gustaría falar máis que solamente de bicicletas, me gustaría falar de mobilidade. E hubo unha imaxe, a primeira que o noso compañeiro da ponencia anterior puxo, que era o planeta, ¿no? Un planeta finito, un espazo enorme, pero un planeta finito. Bueno, pues o espazo é finito. Nesta cidade, como en todas, o espazo é finito, vale? Si ese espazo o enchemos de vehículos particulares, de automóviles, non hai sitio para o resto. Se te escoita ben, Vale. Sí. Non hai sitio para o resto da xente, dos cidadáns. Eu quero un espazo, unha cidade onde podamos permanecer nas rúas de forma tranquila, onde podamos circular todas e todos de forma amable, non, pola cidade, sin contaminarnos. Quero unha cidade onde os meus fillos de 3 e 6 anos, que además están aquí presentes, pois podan ir en bicicleta sin ningún tipo de problema, non? Para eso é necesario xestionar ben ese espazo onde as persoas estén no alto, no máis alto, prioridade absoluta para todas e todos, para todas as persoas. A partir de aí xa xestionaremos o resto dos medios de transporte, empezando lóxicamente polos que menos espazo ocupan e menos consumo teñen, que son as bicicletas, transporte público, por suposto, onde en pouco espacio podemos mover transporte colectivo, onde podemos mover a moita xente en un reducido espazo e ao final de todo estarían o vehículo particular. Que tal se anda na cidade da Coruña en bici? Moi ben, a verdad que é cada vez mellor, afortunadamente. Os que andamos en bici habitualmente, o que tenemos é que animar a todas e a todos a que collan a bicicleta e que proben. Ahora mismo temos unha oportunidade, porque se xenerou unha rede de carriles bici moito máis eficaces, con percorridos que nos chegan ao centro e mellorables, por suposto, sempre, todo mellorable, todo ten que ser dinámico, pero eso vai facer que moita máis xente se atreva a coller a bicicleta como medio de transporte. O deixamos aí. Andrés Souto, de Banenbike. Yo, haciendo un poco referencia a lo que decía Dani, nosotros hacemos la misma actividad que ellos aquí, ¿no? Nosotros movemos un número parecido de expediciones para empresas distribuidoras, pero también movemos mucho o generamos ese valor añadido que tiene para los comercios el que nosotros podamos distribuir sus mercancías o sus documentaciones, ¿no?, del día a día. Es muy importante relacionarlo con lo que Heikki decía al principio de las emisiones de CO2, porque los movimientos que hacemos nosotros, si tenemos 5 bicicletas y cada una hace unos 50 kilómetros al día, el cálculo del ahorro de CO2 utilizando un sistema que no tiene emisiones contaminantes, creo que contribuimos mucho, y todos los ciudadanos o los comercios, ¿no?, la empresa en general que se sume a esto, pues es ese pasito, ¿no?, que él comentaba y que todos podemos dar. No tiene sentido el tener dentro de la ciudad camiones enormes, sobre todo porque ha cambiado todo el panorama de lo que es la logística. Ya no se mueven paquetes enormes, las tiendas no reciben palés con cajas grandes porque nadie almacena ya esas cajas. Se hacen pedidos pequeños, la gente, su consumo es menor, entonces tiene sentido el hacerlo en bicicleta y tiene sentido el que no estorben de esa manera. Tienen que existir, por supuesto, las furgonetas y demás, pero una reordenación de todo esto ya no solo beneficia a todos los ciudadanos y al comercio, sino que nos beneficia a todos, porque
el cambio climático lo estamos viendo. ¿Cuántas empresas de esas características de mensajería hay ahora mismo en la ciudad de A Coruña, Andrés? Una. La vuestra. Sí. Por eso estáis aquí. No somos los primeros, de hecho Fran tiene mucho que ver en eso, pero bueno, llevamos casi 6 años y pedaleando. Y pedaleando, nunca mejor dicho. ¿Y sentís el aliento, el apoyo de la administración local, la autonómica? Sí, el aliento sí. Sí, ¿Qué es lo que no sentís? no, la administración local en este último año sí hemos tenido relación con ellos, en lo que hemos podido colaborar hemos estado ahí, pero bueno, no sé, hay mucho que andar en ese sentido. Entre otras cosas, pues sí, que empresas que realizan toda su actividad de transporte sin emisiones contaminantes, pues de alguna forma sí que deberíamos de sentir más que el aliento, ¿no? Ya no solo de la administración, de las aseguradoras, no sé, de la Dirección General de Tráfico, que es algo que junto con Conchita pues estamos ahí trabajando para que esto sea una realidad a nivel nacional y bueno, a nivel mundial. Igual tiene que ver algo con que los responsables políticos también sean usuarios de la bicicleta, ¿no? Es que no les queda otra. No les queda otra. Bueno, Nacho Tomás, una cuestión también, a la hora de hablar pues eso de esa red de ciudades por la bicicleta, ¿está realmente la ciudad española en general adaptándose a ese nuevo sistema de movilidad? ¿Están por la labor para dar ese paso? Totalmente. De hecho, es curioso cómo las ciudades españolas están bastante por delante y los organismos públicos, los organismos locales, las entidades municipales, están bastante por delante de lo que son las entidades nacionales. Nosotros desde la red trabajamos con la DGT en la elaboración del Plan Estratégico Estatal de la Bicicleta, que ya está en sus últimos pasos. Estamos de hecho en el comité técnico junto a varios ministerios en la elaboración de este plan. Dependemos de estos organismos nacionales muchas veces para llevar a cabo después ordenanzas locales. Entonces, en esto los concejales y los alcaldes saben bien de lo que hablo porque tenemos reuniones a diario con ellos en las que nos encontramos con esta traba, ¿no? Vamos muy por delante de las entidades locales y después a nivel nacional pues van un poquito siempre con el pie cambiado. ¿Qué hacemos también para solucionar esto desde la red? Pues trabajamos con estudios a nivel nacional que intentan plasmar esta situación. Nosotros desde la red elaboramos el barómetro de la bicicleta cada 2 años y cada 2 años solapado, o sea, en los años pares hacemos el barómetro y en los años impares el observatorio. El observatorio de la bicicleta da la imagen que proyectan las ciudades, ¿no? Entonces al final me preguntabas la pregunta, ¿estamos preparados las ciudades españolas para esta revolución ciclista? Pues sin ninguna duda. De hecho, la imagen es clara. Todas las ciudades españolas principales están apostando por los nuevos carriles bici. No todos son carriles bici. Hay que apostar también por la peatonalización, hay que apostar también por la pacificación de las calles, hay que apostar también por la educación vial a los niños más pequeños. Desde la propia red de Ciudades por la Bicicleta hemos elaborado unos pliegos para los ayuntamientos que forman parte de esta red para que los puedan presentar en forma que fomenten la educación vial dentro de los colegios. Y como te decía, las ciudades lo tienen clarísimo. Al final lo que pasa es que dependemos muchas veces de estas entidades nacionales a nivel Ministerio de Educación, por ejemplo, o a nivel DGT o Ministerio de Interior a la hora de hacer algunas de las normas o de los reglamentos que nos traban estas intenciones locales. Bueno, pues nada, tenemos que llegar al fin de este capítulo dentro de este Foro Radio Coruña Agenda 2030. Así que muchísimas gracias, Nacho Tomás. Un saludo a Murcia, desde A Coruña. Gracias a vosotros. Gracias. Y muchas gracias, Eskerrik asko, Daniel Ruiz, y saludos a Donosti. Muchísimas iremos gracias. a ver cómo funciona Igualmente. Chita, iremos a ver lógicamente esa preciosísima ciudad de Euskadi. Gracias por tu participación. Murcia también es muy bonito, ¿eh? A Murcia también, sí, claro que sí. Claro que sí. Fran García, moviliza. Y Andrés Souto. Muchísimas gracias. Pues nada, estamos ya casi en el ecuador de este foro de Radio Coruña, así que vamos avanzando. Hemos empezado por fuentes de energía, nuevas fuentes de energía con la eólica. Hemos seguido montándonos en la bicicleta y repartiendo la mensajería y la paquetería de otra manera que no es la tradicional. Y ahora nos vamos a hablar de otra historia que seguramente igual muchos de ustedes desconocen.
Seguro que muchos de ustedes son usuarios de transporte metropolitano. Seguro que alguno de ustedes, igual se ha montado ya en un bus que lleva un lema: este bus se mueve por ti y biometano. Vamos a quedarnos ahí con eso. El biometano, pues el biogás. Resulta que el biogás se genera en la depuradora de Bens que tenemos aquí en Oportiño, después del tratamiento de las aguas residuales, muchas aguas residuales de la ciudad de A Coruña y del área metropolitana. ¿Cuántos litros? Que ya no me acuerdo, Carlos Lamora. Pues 130 millones todos los días. Todos los días, se dice pronto. 130 millones de litros de aguas residuales. Lo más fácil, lo más gráfico es identificarlo siempre con campos de fútbol, ¿no? Vale. Entonces, todos los días pasa una piscina del tamaño del campo de fútbol de Riazor, por ejemplo, y de 30 metros de altura. Eso si no llueve, porque si no llueve pueden pasar 2 campos de fútbol, 3 o incluso hasta 4. Dígale a nuestra audiencia, a la aquí presente y a los que nos están escuchando, ¿cuáles son las horas punta en una depuradora de Bens, como a la hora de tratar las aguas residuales? Pues cuénteselo. Son habitual, coinciden muy claramente con nuestros usos y nuestras costumbres domésticas, ¿no? El momento álgido, ¿no? Dado que el tiempo de retención que tiene nuestra red, más o menos desde el punto más lejano que de los 300 kilómetros a los que prestamos servicios, que es allá por la zona de Oleiros, pegado en el Ayuntamiento de Cambre, tarda más o menos 6 horas, pues a eso de las 10 de la mañana pues empieza a llegar pues toda esa actividad doméstica y cotidiana que hemos hecho todos en nuestros domicilios, ducharnos, hacer uso del inodoro, preparar el desayuno, y entonces a las 11 de la mañana, 10 y pico más o menos, empieza a llegar agua. Tenemos otro momento álgido también importante, que es el mediodía, cuando todo el mundo pues friega platos, prepara la comida, que puede ser pues a las 2 de la tarde hasta las 3, que dura hasta las 5 a las 6, y después pues, por la noche exactamente igual, a partir de las 10 de la noche, 11, que llega el tercer pico. Todo eso, claro, hay que solaparlo y unirlo y sumarlo pues a la escorrentía superficial que se produce pues por la aportación de las aguas de lluvia. Este es un foro de Radio Coruña, vamos a aprovechar para meter la cuña publicitaria de, ojo, no tiren al inodoro, ni las toallitas, ni los bastoncillos, ni nada que se parezca, porque después se forma esa gran oveja que desde luego es impresionante y llama la atención a la hora de hablar de contaminación y de todo lo que nos sirve. Yo ya les tengo que pedir perdón porque no me pude resistir a ver aprovechar. Fue muy gráfico, eso de la gran oveja, este foro y meter una pequeña píldora medioambiental de que vean que además de estar preocupados por el medio ambiente, por las energías renovables, pues explicar un poco también lo que pasa. Ya sé que no es por su culpa, ¿no? Porque ninguno de los que estamos aquí jamás hemos tirado ni una toallita, ni un salvaslips, ni un bastoncillo, ni el pelo de cuando limpiamos el cepillo. No, nosotros no. Hay otros que sí. Bueno, pues vamos a quedarnos ahora con lo del biogás, con el biometano, eso como combustible alternativo al combustible fósil, con el director general de la depuradora de la EDAR de Bens, Carlos Lamora. Un aplauso para él, por favor. Bueno, pues nada, ante todo gracias a todos por asistir, sobre todo a la cadena SER por darnos la oportunidad de contar lo que hacemos, ¿no? Lo que no se cuenta no existe, y entonces, bueno, pues la primera parte de la presentación pues es un pequeñito vídeo donde se ve un poco todas las actividades, el resumen de esta empresa pública supramunicipal, es decir, un engendro rarísimo, no hay otro caso en Galicia. Nosotros además somos privilegiados porque disfrutamos en esta ciudad de otra empresa pública que tiene más de 100 años de historia, 110, como es Emalsa, y que entre los dos, ellos la parte del ciclo integral del agua, lo que es la captación, la potabilización y la distribución a todos los ciudadanos del agua potable, y nosotros recogemos toda esa agua que hemos usado por la industria, todos los domicilios y todos los ciudadanos. Ustedes han depositado en nosotros la responsabilidad de convertir esa agua otra vez en aceptable para incorporarla al medio ambiente, y bueno, pues es un servicio público que presta una empresa pública por propiedad de 450.000 personas, es decir, que ustedes son, además de propietarios, son accionistas y usuarios, y nada, les quiero contar un poco lo que hacemos, ¿no?
Bueno, pues Edarbenz presta servicio a los ayuntamientos de A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros, 450.000 personas, casi el 45% del PIB de Galicia desde el 1 de enero del 2014. Es decir, que somos una empresa joven que acaba de iniciar pues, su actividad, y es el fruto pues, de la concordia y del acuerdo de 5 ayuntamientos que deciden de manera conjunta explotar un servicio esencial para la ciudadanía, como es el de la depuración, con un formato jurídico de sociedad anónima mercantil y buscando pues, lo que busca cualquier sociedad anónima, prestar el servicio lo mejor posible y rendir económicamente a sus accionistas. ¿Cómo rendimos nosotros económicamente a nuestros accionistas? Pues intentando que todos ustedes paguen lo menos posible. Yo creo que podemos estar orgullosos de que el servicio que prestamos, que además es testado y está analizado por Augas de Galicia cada 15 días, por medio de las muestras que nosotros mandamos de nuestro tratamiento de las aguas, pues está a un nivel altísimo y que además pagamos la tasa, yo creo que en estos momentos es la más baja de Galicia y una de las más bajas de España, 28 céntimos por cada metro cúbico realmente consumido. Es decir, 28 céntimos por cada 1000 litros de agua que utilizamos. Eso supone más o menos a una familia media 5 o 6 euros al mes, que yo creo que es sumamente razonable, ¿no? Como les decía, 1 de enero del 2014 prestamos el servicio a una población de más de 450.000 personas, somos la aglomeración número 14 de España, es decir, que si cogemos la lista de todas las aglomeraciones de España, A Coruña y su área metropolitana está en la posición 14, tenemos una pequeña cruz, que es el nombre de la empresa, que se llama Edarbenz Sociedad Anónima, y entonces pues todo el mundo piensa que Edarbenz Sociedad Anónima es solamente la depuradora Ebenz. No. Nosotros, aparte de esa, que es la instalación más grande, llevamos el servicio de saneamiento y de depuración en el Ayuntamiento de Oleiros, por ejemplo, tenemos 29 bombeos, la depuradora de Subín, de Lorbé, de Xunqueiro, llevamos el bombeo del Temple, el bombeo de Apasase, el Nuevo y el Viejo, próximamente el de San Roque en A Coruña, y llevamos también todas las instalaciones de depuración en el concello de Arteixo, la depuradora de Barrañán, la de Groba, es decir, que tenemos un compendio importante. Hay 48 personas que se dedican a prestar el servicio en horario de funeraria, 24 horas al día, durante 365 días al año, y bueno, pues, lo que intentamos es, lo que decía, el conseguir prestar ese servicio que es esencial de la mejor manera posible y al menor precio, ¿no? ¿Cuánta agua tratamos? Lo hablábamos antes, 130 millones de litros al día, que eso es, pues eso, una piscina, pero bien grande. Esa era la situación que había pues, en el año 2000... me he liado. Esa era la situación que había en el año 2008, no es una equivocación, no es 1808 ni en el año 808, es decir, hace 11 años la situación de A Coruña, con la vieja depuradora, que era esta esquinita que... Bueno, esta esquinita que había aquí, esa era la planta que había de pretratamiento para el mismo caudal, el mismo personal que ahora, y bueno, pues el penacho de materia orgánica y de restos que estaba en el océano. Y esta es la situación actual, donde hay una nueva planta de 60.000 metros cuadrados, una de las más grandes de España, que lo que hace pues, es depurar las aguas. Bien, es cierto que antes pues, aquí existía la depuradora más grande del mundo, que llega hasta Nueva York. Entonces, bueno, pues como eso más o menos quedaba allí sumergido, no se veía, pero yo creo que eso son situaciones inadmisibles, ¿no? Cuando además la directiva europea ya marcaba en el año 91 tener que las poblaciones superiores a 50.000 habitantes tenían que tener un servicio de depuración. Esto es un poco la píldora esa medioambiental que yo no me resisto a contarles, ¿no? Esto no es la tabla de la plancha cuando recogemos la ropa en casa, estos son parte de las fibras, de los 2.500 kilos de fibras, toallitas, albasleys, compresas, colillas, bastoncillos, que llegan todos, absolutamente todos y cada uno de los días. 1 millón de kilos al año que nos cuesta a todos, pues cerca de 250.000 euros. Y que además lo que hace es dificultar nuestro tratamiento y nuestro servicio, que es el de depurar aguas, que es para lo que estamos configurados y especializados. Esto es otra muestra, como verán, pues las fibras se rompen después en los vórtices de las bombas, cuando giran se van agregando y lo que hacen son formar madejas, verdaderas ovejas de verdad de fibras.
que eso atasca y además dificulta muchísimo la prestación del servicio. Bueno, esto es el menú del día. Esto lo puse un poco para que vean que hasta las partes más pequeñas que nosotros no percibimos, que se nos cuelan pues a través del fregadero de casa, llegan. Ese día, pues yo creo que había chorizo, unas aceitunas, yo creo que eran rellenas, un poquito de zanahoria, pimiento, un guisante, la compresa que le da pues un poco el cubrimiento para que se conserve bien, y de postre había fresas. No sé si era con nata o sin nata, pero esto no hemos preparado el collage. No, esto es un día normal que vamos allí, le sacamos una foto y esto es lo que aparece, ¿no? Porque tenemos una serie de tamices, el primero de 4 centímetros y la segunda batería de tamices de 1 centímetro, que lo que hace es recoger todo aquello que viene flotando y que depositamos. Pues lógicamente, si hacemos una saladilla, lo escurrimos en el fregadero, pues algo siempre se cuela. El problema de la depuración es que hemos decidido vivir todos juntos. Cuando vivíamos de manera aislada, pues la naturaleza más o menos nos iba echando una mano y se encargaba de eliminar de una manera fácil pues nuestros desechos. El problema es que vivimos 400.000 y claro, si todo el mundo tira 5 guisantes, son 2 millones de guisantes que nos llegan a las 4 de la tarde flotando por el inodoro. Pero esto no es materia orgánica, la materia orgánica es la otra, la que todos pensamos, ¿no? Bueno, esto después de todo nuestro proceso, esta es la salida de los 130 millones de litros de agua que una vez que la depuramos no la convertimos ni en agua destilada ni en agua potable. Nosotros le sacamos la materia orgánica, todos los flotantes, y dejamos el nitrógeno y fósforo, que son 2 nutrientes esenciales para la vida y que además se encuentran en el medio, ¿no? En el mar hay nitrógeno, hay fósforo, y nosotros lo que no podemos hacer de ninguna manera tampoco es diluir el medio al que nosotros aportamos todas las aguas. Bueno, pues ahora hablamos un poco de movilidad. Yo, eso, lo siento, pero me veía obligado, ¿no?, por responsabilidad. Yo creo que todo el mundo es consciente y todos percibimos que la situación medioambiental de las ciudades es insostenible. Yo creo que lo que no es aceptable es que cada una semana o cada 2 semanas, pues en Madrid tengas que entrar a 70 kilómetros por hora, que no puedas meter los coches en el centro de la ciudad. Yo creo que hay que cambiar de modelo. ¿Por qué? Pues porque eso nos afecta a todos, ¿no? Porque en las ciudades, pues lo que respiramos es un poco esto, ¿no? Esto es las emisiones de gases de efecto invernadero que generan los turismos, casi el 45%, lo que generan los vehículos pesados en los autobuses, casi un 20%, lo que genera la navegación internacional, lo que genera la aviación y lo que generan los vehículos ligeros. Y este modelo lo tenemos que cambiar. Ya ven que de todos los gases de efecto invernadero del año 2014, el 25% lo genera el sector del transporte. Y esto es un gráfico bien claro donde se ve lo que es el consumo de la gasolina, el consumo del gasoil, el biodiesel, el queroseno de aviación, y esta parte verde solamente son los combustibles renovables. Ya ven que, que la atenuación esta pequeña que parece que tiene el consumo, pues es un poco la eficiencia que consiguen los motores, la reducción de consumos de todos los vehículos. Al final, ¿qué dice la Agencia Europea de Medio Ambiente? Que en Europa, por lo menos en el año 2014, se mueren 92.000 personas por un efecto claro de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cuántas emisiones hay? El Ministerio de Transición Energética dice que 77 millones de toneladas. 77 millones de toneladas ya son muchísimos ceros, es una barbaridad, ¿no? Y el 94% de esas emisiones viene del mundo de la carretera. ¿Cuál es el problema que hay? Que los combustibles fósiles es un negocio espectacular. Todos los días se consumen en el mundo 100 millones de barriles al día. 100 millones de barriles, que si los multiplicamos a 70 euros el barril, pues estamos hablando de que todos los días pues, hay un movimiento económico, un flujo de casi 7.500 millones de dólares. Claro, romper esa inercia, los intereses económicos, pues es una tarea complicada. Las partículas de las PM2,5, que son las partículas que tienen menos de 2,5 micras de diámetro, pues esas hay estudios que dicen que reducen la esperanza de vida pues 8 meses. Un poco las diferencias que hay de cifras, pues se ven
pues en esta tabla, ¿no? Lo que dice la Unión Europea, a quién les afecta pues las PM2,5 y lo que dicen las directrices de la Organización Mundial de la Salud. La OMS dice que las PM5 le afectan entre el 87 y el 93%, cuando la Unión Europea dice que solamente entre el 9 y el 14%. Lo mismo pasa con las PM10, que solamente de un 17 a un 30, sin embargo, las directrices de la Organización Mundial de la Salud son mucho más restrictivas y hablan casi de un 61 a un 83%. El ozono, pues de un 15% casi al 100% de la población. Y lo mismo, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, la diferencia es abismal. ¿Cuántos gramos de CO2 se genera por cada pasajero y kilómetro? Pues ya ven que la aviación, 285 gramos de CO2 para transportar una media de 88 viajeros. El transporte pesado, 158 gramos para transportar una persona y media. Lo mismo con los vehículos pesados, y lo que se ve que lo más eficiente pues es el ferrocarril eléctrico, donde con 14 gramos de CO2 pues se transportan a 156 personas. El ruido es otro influyente grandísimo en nuestra salud que no nos damos cuenta que está ahí, ¿no? Parece que solamente cuando hablamos de contaminación pensamos solamente en las partículas, en los NOx, en los SOx. Pues el ruido, ¿a quién le afecta en toda Europa? Pues a 20 millones de personas, de las cuales 8 millones tienen trastornos de sueño, 43.000 personas se hospitalizan al año por causas del ruido, y es el causante de 10.000 muertes prematuras al año. La verdad es que son cifras que yo, una vez que empiezas a buscar en todas las fuentes de la Agencia Europea de Medio Ambiente, que impresionan, ¿no? Y yo creo que nos tienen que hacer reflexionar. ¿Cuáles son los objetivos? Lo decía el primer ponente. Pues en estos momentos deberíamos disminuir ya un 30% de las emisiones del CO2 de los camiones. Y en el año 2050, como ya se habló antes, disminuir el 90% de las emisiones de los gases de efecto invernadero. En el 2025, el 25% de los buses serán sostenibles. En el 2025 quedan 6 años. El único bus que en estos momentos en Galicia, y yo creo que es el único que hay en España, que funciona con una energía que es realmente sostenible, es el bus que disfrutamos todos nosotros, que es el que funciona con nuestro biometano. Es el primer bus en toda Galicia que ha funcionado con gas, y aún encima de los primeros de España que ha funcionado con biometano. Y aquí ya podemos entrar a discutir, bueno, pues si el anuncio que hizo el gobierno, si en el año 2040 tiene que desaparecer la gasolina, el gasoil, los combustibles fósiles y todo el transporte tiene que ser eléctrico. Bueno, pues yo creo que ahí da lugar para muchas discusiones, ¿no? Aparentemente en estos momentos es una realidad, no hay tecnología para hacer recorridos de larga distancia con electricidad. La autonomía máxima de los coches de alto standing pues puede estar en 300, 350 kilómetros, es decir, que nos tendremos que poner de acuerdo todos y dormir en Benavente y esperar allí mientras que unos cargan y saludarnos, porque no llegaríamos a Madrid. Y yo estoy convencido de que la electricidad será el combustible de la última milla, ¿no? Los vehículos eléctricos para funcionar dentro de las ciudades. Lo que está claro es que el gas natural, el que tiene origen fósil o el nuestro, pues puede ser un combustible de sustitución por todos los beneficios medioambientales que tiene. En el año 2016 tuvimos la oportunidad, a pesar de que llevamos pues 2 años casi depurando aguas residuales, nos surgió la oportunidad en un sueño, porque realmente fue un sueño, una conversación de pasillo, jolín, pues teníamos que intentar hacer algo con el biogás que no valorizamos en la depuradora de Bens, ¿no? Entonces, bueno, surgió la posibilidad de que una empresa importante como Naturgy, energética y además con la parte eléctrica, con la parte gasística, pues se fijase en nosotros, con Energy Lab, que es un centro tecnológico dependiente de la Universidad de Vigo, donde participan dentro de su patronato pues las 3 universidades gallegas, empresas como Inditex, como el propio Naturgy, y que encontrásemos pues un proyecto que nos ayudase a poner una empresa pública, que por el hecho de ser pública no tiene por qué no estar en la vanguardia del conocimiento, y demostrar que nuestro sistema de gestión
público de las aguas residuales o de la innovación, pues es absolutamente igual de sostenible, que es rentable y que cualquier otra empresa privada, ¿no? Acudimos a una convocatoria de la Agencia Galega de Innovación y bueno, pues conseguimos que una financiación de 2,2 millones de euros para un proyecto que de lo que se trataba era que de los 450 metros cúbicos hora de biogás que nosotros generamos en Bens, había 100 metros cúbicos hora que se quemaban en una antorcha pues porque no tenían uso, ¿no? Nosotros ese biogás lo que hacemos es quemarlo en 2 motogeneradores, generamos el 38% de nuestra energía eléctrica y aún así pagamos pues 1.600.000 euros al año de factura eléctrica, generamos casi 7.000 megavatios hora de electricidad. El calor de los escapes de los 2 motogeneradores lo utilizamos para el proceso mesófilo de nuestros digestores, calentamos a nuestras bacterias, las ponemos a 36 grados, pero había 100 metros cúbicos que no se usaban. Entonces lo que hicimos fue, bueno, pues es una ocasión, pues con la financiación de la Agencia Galega de Innovación, la ayuda de Naturgy y la tecnología de Energy Lab, buscar una salida a eso. Por eso fue un sueño, porque la verdad es que cuando se planteó era un objetivo lejano. ¿Qué es el biogás? Este es el momento de la ponencia que es complicada y escatológica, ¿no? Bueno, pues el biogás es un gas que se genera como producto de la oxidación anaerobia de la materia orgánica. Nosotros todos tenemos un digestor, que es nuestra barriga, donde hacemos la digestión y donde también se nos genera biogás. El biogás es eso que están ustedes pensando. Ese biogás está formado en un 60% por metano, moléculas de CH4 y un 40% de CO2 y de agua. Es decir, que de un metro cúbico, si le sacamos ese 40%, nosotros conseguimos el 0,6 metros cúbicos de biometano. Estos son otros gases renovables, el biometano, que les decía, las moléculas de CH4 y las de CO2. El hidrógeno es otro también, es otro gas renovable, y el syngas, que es el aportar hidrógeno con una fuente renovable para conseguir que el CO2 que está presente se convierta también en CH4. Los objetivos de la unidad mixta pues era conseguir que esos 100 metros cúbicos hora pasase a través de unos equipos una planta de membranas, es la única planta de membranas que existe en España, y a través de la presión, metiendo unos cilindros que tienen una serie de membranas, conseguir que las moléculas de CO2 y de agua quedasen ahí retenidas y lo que saliese es metano. El metano que estamos obteniendo en estos momentos en esta planta tiene una riqueza del 98%, que es mucho más alto que la riqueza que tiene el metano comercial, que va por la red de gas natural. Como les decía, lo sacamos de los digestores, lo pasamos por las membranas, y el primer objetivo era utilizarlo en movilidad. Esa es la fase 1, que es la que acabamos de culminar, ¿no? Pues se ha publicitado el bus de Calpita, a los que yo les tengo que agradecer muchísimo que se hayan involucrado en este proyecto. La verdad es que cuando yo la primera vez que fui a hablar con los gerentes de la empresa, a explicarles todos estos, me miraban como diciendo, pero un bus de gasoil que funciona a gas y eso, claro, no sabían de lo que le estaba hablando. Y además yo creo que debían de pensar que les íbamos a cobrar o algo. Pero es que nosotros no vendemos gas, nosotros lo que vendemos es responsabilidad como empresa pública, de intentar mejorar uno de los problemas que tenemos en nuestra ciudad, en el área metropolitana, en los 5 ayuntamientos, y aún encima pues crear innovación y crear una fuente de ingresos futura y además de tecnología, que eso yo creo que es una fuente de trabajo importante. La otra fase era la inyección a red. La inyección a red, en estos momentos en España solamente hay una planta que inyecta biometano a la red, que es el vertedero de residuos sólidos urbanos de Valdemín Gómez, que está en Madrid. Lo que pasa es que el biogás que se genera en una planta de residuos sólidos pues es mucho más irregular que el nuestro. Es decir, que nosotros en el mes de octubre de este año vamos a ser la primera depuradora de España que en toda su historia inyectará biometano a la red comercial. Bueno, eso es un poco el esquema, donde los digestores, esa es la antorcha donde se quemaba, el gasómetro, que es nuestro depósito, y esta es la planta de membranas, donde 100 metros cúbicos de biogás se convierte en 60 metros cúbicos de biometano.
Eso es una foto de los digestores, 2 depósitos de 11.000 metros cuadrados, de 11.000 metros cúbicos, donde estabilizamos los lodos, se genera el biogás, las bacterias están ahí a 36 grados centígrados y nosotros vamos recuperando ese biogás. El gasómetro, eso son fotos de la planta, y lo que nos faltaba pues era la gasinera. En el extremo de la planta, a unos 600 metros de distancia, hicimos una red privada para transportar a la gasinera el biometano. Esas son fotos de la planta y esa es pues una descripción de la gasinera, que no deja de ser pues nada más que un rack de botellas donde tenemos almacenado el biometano a una presión de 250 bares y por diferencia de presión cuando llega un vehículo lo que hace es traspasar la presión que tienen las botellas a los depósitos del vehículo. ¿Cuáles son las ventajas del biometano? Que es una energía renovable y continua. Nosotros no dependemos del viento, no dependemos del sol, como la fotovoltaica, y nosotros siempre, gracias a todos, pues siempre tenemos biogás, ¿no? ¿Qué conseguimos? Que las PM10 y las PM2,5, la reducción de un 95%. La disminución de los óxidos de nitrógeno es de casi de un 85%, el sonido un 50% menos, el CO2 pues hay una disminución de casi el 30%, no emitimos metales pesados, no hay óxidos de azufre porque no están sus componentes y tampoco de nitrógeno. ¿Cuál es otra de las ventajas que tiene? Que nuestro biometano tiene balance neutro de emisiones de CO2. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos captando moléculas de carbono que están en la naturaleza. Son moléculas de carbono que están pues, en nuestros alimentos y en nuestras actividades cotidianas. No es como el gas natural pues, que se extrae del petróleo, que ese sí que estamos sacando carbono de dentro de la Tierra. Nosotros no. Con lo cual, ¿eso qué significa? Pues que cuando consigamos inyectarlo a la red, cualquier empresa que se vincule, si somos capaces de certificar el origen renovable de ese biometano, porque en estos momentos no hay reglamentación en España, no hay legislación, pues cualquier empresa que se vincule con nosotros lo que podrá es utilizar el poder energético de nuestro biometano y además descontar esas toneladas de CO2 que hablábamos antes porque tiene balance neutro. En Europa este biogás vale el doble que el gas natural. Con lo cual yo creo y estoy convencido de que hay un desarrollo económico importantísimo. ¿Por qué? Porque el gas natural, pues con las restricciones de emisiones que antes nos contaron que va a marcar Europa, pues lo que tiene que hacer es conseguir un mix, mezclarlo con gas que sea renovable para poder utilizarlo. Otra cosa es el precio, de un euro 30 a 0,85. Bueno, eso es nuestro bus, que lo decoramos para que fuese vistoso y pudiese trasladar a la ciudadanía lo que hacemos. Ahí está repostando, las botellas donde le metemos el biometano, nuestras furgonetas, que son furgonetas dedicadas que funcionan pues exactamente igual que una furgoneta y que un coche, lo que pasa es que tienen un pequeño depósito de gasolina y un proyecto que además que ha tenido repercusión. Hemos salido en Zapeando, donde A Coruña tendrá un bus que funciona con energía creada a partir de las aguas residuales. O sea, que funciona con caca. ¿Y esto cómo va? ¿Hay una especie de gasolineras de mierda? Bueno, eso, siento el lenguaje, pero eso demuestra que es un proyecto que realmente ha tenido trascendencia y lo va a tener, ¿no? Ese es el potencial que hay en Galicia. En estos momentos hay 7 depuradoras grandes, la única que tiene esta instalación somos la nuestra, y nosotros si dedicásemos toda nuestra energía a mover buses, pues podríamos mover cerca de 80 buses, es decir, la flota que tiene la compañía de tranvías. Eso es cambiar la política y el modelo energético de una ciudad, de un área metropolitana. La última. Para mí esta es la más importante. Nosotros, esta diapositiva, cuando puse la primera, estaba Naturgy, estaba Energy Lab, estaba Darbenz y estaba Lagaín. En estos momentos hay más de 100 empresas que se han sumado al proyecto, que han colaborado, es decir, que esos 2.200.000 euros más, casi otro millón de euros que apostó, que Naturgy que invirtió en el proyecto, pues se han repartido en conocimiento. Y la verdad es que es un nuevo modelo económico, un modelo energético y un nuevo modelo social. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y a su disposición.
me imagino. Vamos fatal de tiempo, así que nos falta la guinda, digamos el punto final a este encuentro. ¿Hay alguna pregunta? Una, por favor. Adelante, para Carlos Lamora. Ahí vaya. Ahora. En primeiro lugar, parabéns pola interesante e didáctica exposición. Sin ánimo de correxir, comentar unha cuestión que creo que é importante. Cando falabas de que o vehículo eléctrico quedaba relegado a derradeira milla, pois creo que pudo haber un lapsus en canto a que hai vehículos eléctricos que incluso un pouco máis grandes que unha bicicleta, porque si van a transportar mercadorías poden chegar hasta incluso a casi 1 kilómetro de longitude, e se transportan persoas pois van a ir superando os 200 km por hora, como é o tren. Entón, que ese sí que se pode utilizar sin ser a derradeira milla, non? O sea, un pouco que a veces cando falamos de vehículo eléctrico quedámonos simplemente co vehículo particular ou coche particular, pero que hai vehículos eléctricos, e como ben nos expoñías en unha das diapositivas, despois da bicicleta o máis sustentable que é o ferrocarril. Eu estou completamente de acordo contigo. O que pasa que eu falaba un pouco das novas noticias que hai, non, do vehículo eléctrico, do camión eléctrico. Bueno, o camión eléctrico está inventado hai moitos anos e chamase ferrocarril. Nunca veremos un camión eléctrico funcionando por aí, porque casi o peso das súas baterías pois vai facer que sexa imposible que leve mercadorías. Entón, eu estou de acordo contigo. O que pasa que, bueno, dentro da premura, a mellor non fui moi preciso na miña descripción, non? Carlos Lamora, director de la Benz, director general, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias. Como siempre, muy didáctico. Gracias. Muchas gracias. Adina Dumitru, todo esto que hemos aprendido desde las 8 de la tarde sobre las fuentes de energía, nuevas fuentes de energía, todo lo que se hace ahí afuera y lo que se puede hacer aquí en una ciudad como esta, los combustibles como el biometano que se está generando pues en la edad de Benz y que puede hacer mover un autobús, el transporte metropolitano, o por supuesto el uso de la bicicleta o la alternativa del reparto de mensajería de mercancías a través de la bicicleta, pues nos lleva a una reflexión que detrás de todo esto tiene que haber mucho estudio, tiene que haber, pues eso, mucha concienciación y también mucho análisis desde el punto de vista académico. Y ahí entra Adina Dumitru, que es la coordinadora, decíamos, del campus de sustentabilidade de la Universidade de A Coruña. Buenas tardes, Adina. En primer lugar, ahora mismo, y para que todos y todas lo entendamos, en ese campus, ¿qué se está desarrollando? Yo me he traído la chuleta para no olvidarme de nada, porque está dividido en 4 áreas, sí, que les voy a comentar a las personas que nos acompañan. Ciudad de territorio, economía circular e sustentable, sustentabilidade social, educación ambiental e vida, nada máis e nada menos. Entonces, agora mesmo, dende o punto de vista da universidade dese campus, en toda esta historia, en esta materia na que estamos falando hoxe neste foro de Radio Coruña, que se pode aportar e que se está facendo? A ver, como tú bien apuntaste, en todas estas ponencias hemos visto que la universidad realmente es protagonista, ¿no? Y los institutos de investigación, porque todo lo que estamos viendo en temas de tanto diagnóstico del problema como también las soluciones que se están promoviendo provienen de investigación universitaria. No han sido, obviamente no toda esta investigación se ha hecho en La Coruña, ¿no? Aunque nos gustaría, pero hay investigación muy interesante que se está llevando a cabo desde la Universidad de La Coruña en todos estos temas. De hecho, el campus Sustentabilidades surge después de un análisis de las fortalezas de la universidad hemos visto que una de las fortalezas más importantes es esta área transversal de conocimiento que es la sostenibilidad, no lo voy a decir en castellano, sí, para ser coherente. Después de este análisis, lo que quiere decir esto es que realmente la universidad ya está haciendo investigación puntera en estas áreas de conocimiento, ¿no? El campus lo que hace es coagular esa investigación, promover innovación, ¿no? Hacer que esta investigación sea cada vez más interdisciplinar y más transdisciplinar, es decir, que se lleve a cabo también con actores sociales importantes de Galicia y del extranjero también, del ámbito nacional y del extranjero,
promueve nuevas titulaciones, es decir, formación que se adecue a los nuevos requisitos de una sociedad que necesita enfrentarse a estos retos que hemos visto y sobre los cuales hemos oído mucho esta noche aquí, y también promover transferencia de todo este conocimiento a la sociedad, dar respuesta a todos estos retos que estamos identificando como muy importantes, como los riesgos asociados al cambio climático, el hecho de que nuestra salud cada vez, porque vivimos más también, es cada vez más problemática, temas sociales, ¿no?, que tienen que ver con sociedades cada vez más fragmentadas, más solitarias también, y también conseguir que nuestras ciudades y nuestros sistemas urbanos, ¿no?, nuestros sistemas territoriales sean cada vez más sostenibles. Que entren dentro de estos límites planetarios. Tú mencionabas las áreas de especialización también, ¿no? Hemos establecido estas 4 áreas de especialización como las fortalezas, de nuevo, que la Universidad de La Coruña tiene, y también como forma de dar respuesta a estos retos. Ciudad y territorios sostenibles. Necesitamos esta transición, aquí hemos hablado de movilidad y de transición energética, ¿no?, que son 2 de los pilares más importantes de esta transición urbana y territorial. Necesitamos cada vez construir ciudades y diseñar territorios que puedan encajar en estos límites planetarios, ¿no? Aquí juega un papel importante la arquitectura, la ingeniería de caminos, toda la investigación que se lleva a cabo en temas de agua, en temas de resiliencia al cambio climático. Y en todo esto la Universidad de La Coruña está ya haciendo investigación puntera para Naciones Unidas, para la Comisión Europea, ¿no? Uno de los temas que me gustaría resaltar en esto es, por ejemplo, la investigación que se lleva a cabo en soluciones basadas en la naturaleza, o también se llaman a veces infraestructura verde, aunque son conceptos distintos, Por ¿no? ejemplo, a ver. Esto se refiere a todos los sistemas de creación de corredores verdes, por ejemplo, para poner un ejemplo relacionado con la movilidad, ¿no? Creación de áreas periurbanas, por ejemplo, de parques o de permeabilidad de suelo, que también permita que cada vez más nuestros sistemas, que regeneremos más agua de lluvia y cada vez más podamos reducir nuestras emisiones. Eso ya tiene una traducción en la práctica ahora. Esto ya tiene una traducción en la práctica. De hecho, estos sistemas, estas soluciones basadas en la naturaleza ya se están implementando en muchas ciudades europeas. Nosotros de la Universidad de La Coruña, en colaboración, de hecho, con el Ayuntamiento, estamos colaborando en un proyecto que se llama Connecting Nature, que es de hecho, crear esta red de ciudades punteras que implementan este tipo de infraestructuras y realmente están llevando a cabo toda una transición urbana hacia ciudades verdes, ¿no? Ciudades verdes, ciudades cada vez más resilientes al cambio climático, pero que también consiguen estilos de vida más saludables. Y aquí vamos al área de vida saludable, ¿no? Tú mencionabas que también en el campus tenemos un área de especialización en vida saludable, en todos los servicios, y esto se refiere a crear cada vez ciudades que permitan reducir todos estos factores que generan enfermedades crónicas, ¿no?, que todos conocemos, la contaminación del aire, el sedentarismo, por ejemplo, que son 2 de los factores más importantes, hay otros. Queremos, en el área de vida saludable, nos centramos en construir estas ciudades cada vez más saludables, pero también cambiar estilos de vida, cambiar comportamientos, que es también un área poco mencionado, pero muy importante. Todas estas emisiones de las cuales hemos hablado hoy, muchas de ellas están generadas por nuestros patrones de consumo, de movilidad y nuestros estilos de vida, ¿no? Entonces, este cambio de estilo de vida también es muy importante. Economía circular tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos, ¿no? Y aquí la universidad también está llevando a cabo investigación muy interesante, formación muy interesante. Acabamos de tener un curso, por ejemplo, en colaboración con la Universidad Complutense y con la Asociación ASIPS sobre economía circular, porque necesitamos también formar a estos nuevos profesionales, ¿no?, que sepan cómo aprovechar este ciclo de producción y después de generación de residuos y aprovechamiento de los residuos que constituye la economía circular. Déjeme preguntarle una cosa, hablando pues eso de presente pero también de futuro, ese proyecto europeo que lleva por título Smarties, ¿qué significa? Y sobre todo, ¿de qué forma se va a aplicar en una universidad como La Coruña y en ese campus que usted coordina? Sí. Smarties. Smarties está sonando mucho. Es un acrónimo, son estos acrónimos que utilizamos para los proyectos europeos. Es un proyecto sobre innovación social en transición energética, es decir, estudia modelos que han sido exitosos en conseguir esa transición energética en diferentes ciudades y en diferentes regiones de Europa.
La Universidad de La Coruña es, de hecho, uno de los socios importantes de este proyecto y se dedica a, la universidad en este caso, coordina una parte de la investigación que tiene que ver con la generación de escenarios políticos, de políticas públicas para esa transición energética. También llevamos a cabo estudios sobre, por ejemplo, para ponerte un ejemplo de innovación social en este caso, ¿no? Por ejemplo, el caso de las supermanzanas, ¿no? Ha habido ciudades en España, como Barcelona, como Vitoria, por ejemplo, que han implementado este modelo, que es realmente un modelo de cambio en áreas residenciales, donde se saca el coche de ciertos barrios, ¿no? Se peatonalizan las calles y permite la recuperación del espacio público por parte de la ciudadanía, la reducción de la movilidad por coche, por vehículo privado y la reducción de la contaminación del aire, ¿no? Ahí entraría, por ejemplo, el paso que se ha dado con respecto a peatonalizar la ciudad vieja de A Coruña. ¿Estaría en ese...? ¿Encajaríamos ahí? Desde luego que sí. De hecho, en este proyecto también se han fomentado reuniones entre distintas ciudades españolas y ciudades europeas. También la ciudad de Coruña participó en algún cambio de conocimiento entre estos modelos tan interesantes. Y si me dejas solo hacer un apunte más, es el último área de especialización que tenía que ver con la sostenibilidad social y la educación ambiental, porque la educación tiene un componente también muy importante en esta transición energética, transición también a movilidad sostenible, porque sí que nos concienciemos, pero además que podamos traducir esa conciencia a comportamiento cada vez más sostenible, no es posible una transición a la sostenibilidad. Porque se trata de una cuestión efectiva de conciencia social, conciencia colectiva, pero también conciencia particular. Ahí tenemos que sumar todos, sin duda, todos y todas. Queda mucho por decir, yo ya lo sé, Adina Dumitru, como coordinadora de este campus de sostenibilidad de la Universidad de A Coruña, pero tendremos más de una ocasión para ir observando los avances que desarrolláis en todos esos proyectos y todas esas puertas que están abiertas con respecto a esa Agenda 2030 y ese futuro mejor para nuestras próximas generaciones. Desde la universidad estamos siempre encantados en hablar de todo esto, como se puede ver, pero además quiero aprovechar este momento para también decir que hemos decidido también empezar a responder desde la universidad activamente a todas estas cuestiones a través de presentaciones cortas de nuestros proyectos de investigación, de nuestros programas también de formación y que se concretarán en pequeñas píldoras de conocimiento, digamos, a través de la prensa, a través de nuestra página web también, que se puede consultar en la página de la universidad. Desde Radio Coruña estaremos muy atentos, como es lógico. Muchísimas gracias, Adina. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya son las 10 de la noche, así que esto llega a su fin. Le hemos dado un buen repaso a todo esto que nos importaba, nuevas fuentes de energía y sistemas de movilidad que están cambiando nuestras vidas. Llevamos el título ese de A Coruña, ¿qué debe ser y será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Allá por el año 2030 y a ver si entre todos y todas podemos hacer que ese reto que nos marca pues, Europa lo podamos cumplir desde lo particular y lo colectivo. Simplemente un apunte final para llamar también y captar su atención para el próximo foro. El próximo foro va de emprendimiento social innovador. Queremos preguntarnos acerca de si se financian los proyectos innovadores en el ámbito de lo social, si lo social realmente y los cambios que podemos producir en nuestro entorno, en nuestra cosa particular, pues puede ser fuente de empleo, puede ser fuente de riqueza y puede ser fuente, ¿por qué no?, de oportunidades. Vamos a tener, por ejemplo, ya les avanzamos, la ocasión de escuchar a Naranjas Imaginarias, que es un ejemplo fantástico, ya no solamente en tema de música, sino también de inclusión. Pues eso, vamos a hablar de inclusión, de lo social, en la próxima cita con todos ustedes. Gracias por acompañarnos y muy buenas noches.